Nosotros somos estudiantes de la Escuela Básica de Perfeccionamiento Académico en la Universidad Popular del Cesar, del grupo HM4, y hoy hablaremos acerca del cómic. El cómic es un relato icónico verbal que se trata de contar una historia, es una narrativa, pero que se hace a través de imágenes. Este contenido narrativo es muy entretenido para algunas personas, ya que su didáctica la hace con el dibujo, el cual está encuadrado en una viñeta y se representan diferentes contextos, diferentes acciones que le permiten al lector atraparse en la historieta, como también se le dice. Hola, profesora Marta. Mi nombre es Juan Esteban González Ariza, del grupo HM4. Vengo a compartir la información con respecto al cómic. Principalmente, el cómic es considerado un producto cultural de modernidad industrial y política occidental que surgió en paralelo a la evolución de la prensa como primer medio de comunicación de masas. Pero su punto de partida se encuentra entre la aparición de la imprenta en 1446 y de la litografía en 1789. Es en Francia del siglo XIX donde se encuentra el antecedente más cercano a la historia del cómic con las Aucas y Aleluyas. Estas publicaciones se originaron en el siglo XVI, pero tuvieron esplendor en 1820. Se caracterizaron por narrar acontecimientos de diversa índole mediante ilustraciones. Sin embargo, los textos no aparecían dentro de los dibujos, sino al pie de la imagen como medio de explicación. ¿Qué eran las Aucas y Aleluyas? Eran las cuartillas plasmadas en una sola hoja. Tal vez el primer cómic sea Los viajes del Dr. Syntax en 1809, pero el primer cómic publicado a nivel mundial fue El Chico Amarillo en 1896. Pero, para ser estrictos, el origen del cómic remonta hace miles de años, desde que el hombre tuvo la necesidad de dibujar para poder explicar acontecimientos, leyendas, historias, etc. Muchas gracias. Hola, yo soy Evelyn Castro Viedo, pertenezco al grupo HM4 y vengo a hablarles de esas características o particularidades que identifican a los cómics. Comenzaremos hablando sobre su contexto narrativo. Este presenta elementos como lo son los personajes, el tiempo y el espacio, lo cual lo permite categorizar en el rango narrativo. Además, este se encarga de relatar hechos, sucesos o acontecimientos mediante de imágenes junto a textos o palabras. Este presenta un soporte temporal, es decir, que hay un antes y un después de lo que se está viendo y leyendo. En el contexto narrativo, este se encarga de dividir los tiempos en presente, pasado y futuro. Además, utilizan métodos que no solamente son vistos en el cómic o en la historieta, sino en la parte cinematográfica y teatral, los cuales son el flashback y el flash forward. El flashback se encarga de llevar los sucesos al pasado y el flash forward se encarga de llevarlos al futuro. Ambos alteran la secuencia cronológica, pero no hace perder el sentido. Además de esto, la naturaleza de los cómics es verbal icónica, es decir, que los textos y las imágenes van a estar en interacción completa en todo el cómic para que este no pierda el sentido. También tenemos de que esto es un medio de comunicación masiva, debido a que se presenta en cualquier parte del mundo y cualquier tipo de tema. Ahí es donde lo lleva a la siguiente característica y es su finalidad. Inicialmente los cómics tuvieron la finalidad o el objetivo de entretener a las personas y divertirlas, pero esto con los sucesos sociales se fue convirtiendo más en un tipo de enseñanza o aprendizaje, debido a que en algunos tipos de cómics tocaban temas sociales o de las problemáticas que se estaban dando en estos momentos. Además, el cómic recurre a utilizar lo que son códigos específicos, como lo son las viñetas, los globos, los generadores textuales
visuales o los que son de movimiento, son los que se encargan del movimiento. Esto para que su entendimiento, su comprensión sea mucho más fácil y didáctica. Esto se presenta para personas que realmente lo entienden, les gusta transmitirlos y compartirlos. Es decir, muchas personas preferirían, quién sabe, ver un video de risa a estar leyendo unos cómics humorísticos. Entonces esto se basa más que todo en el gusto. Sin embargo, los símbolos utilizados van pensados para todo tipo de personas y cualquier tipo de gusto. Estos se venden a gran escala de una forma masiva y para todo tipo de público. Puede estar en el alcance de cualquier tipo de persona. Estas son una de las características que más diferencian a los cómics y que más engloban, teniendo en cuenta que siempre su particularidad será el uso de las imágenes acompañado de textos que lo que harán será identificar algún problema social que se está dando o algo de la ciencia ficción o simplemente expresar sentimientos a través de lo que se está mostrando. Muchas gracias. Muy buenas a todos, mi nombre es Juan Camilo Contreras Joya del grupo HM4E5. A mi grupo le correspondió el cómic. Hoy yo les vengo a hablar sobre los tipos de cómic. Entendemos que se divide en dos partes, que es su presentación y su narración. Vamos a comenzar por la presentación. Por la presentación encontramos la historieta de cartón, la cual es conocida o llamada como pantallazo, en donde el mensaje se interpreta o se manda al lector por medio de un solo recuadro. Esto se puede encontrar en los periódicos y un ejemplo muy claro sería Mafalda. También encontramos la historieta de secuencia. ¿Qué quiero decir con secuencia? Que se presenta en una o varias páginas. Carece de recuadros por el hecho de que la ilustración toma por completo la página. También encontramos la historieta tipo tira, en donde el mensaje va de manera secuencial, pero se utiliza también muy poco lo que vendría siendo el cuadro, donde destaca un mensaje o destaca cierto contenido. En la parte narrativa, ahora el estilo narrativo, podemos encontrar la historieta de aventura, que la historieta de aventura es la más conocida a nivel del mundo, donde nos presenta una o un conjunto de aventuras que realiza el protagonista. Esta va de la mano con la cómica, la cual son del tipo mayor dentro de la popularidad de las historietas. También encontramos tipo bélica, donde nos muestra situaciones de riesgo basados en la Segunda Guerra Mundial. También encontramos la historieta bélica, donde nos presenta situaciones de riesgo basados en la Segunda Guerra Mundial, con una intención antibelista, donde sus protagonistas normalmente son militares o periodistas. Un ejemplo muy claro de este tipo de historieta sería la del Capitán América y la Mujer Maravilla. Por otro lado, también encontramos la historieta real. Como su mismo nombre lo dice, es una historieta basada en hechos de la vida real, por lo tanto no presenta ningún episodio ficticio. Se suele apreciar una narración que gira en torno a la vida familiar o a la vida profesional del protagonista. También por otro lado, las historietas pornográficas, que vienen de origen japonés, que allá se conoce como cómic erótico, que nos presenta situaciones sexuales donde se muestra el cuerpo al natural o de manera íntima, que incita al lector a llegar al sexo. También se utilizan las partes del cuerpo de cualquier manera, llegando a un punto de lujuria que se quiere expresar de manera clara, que la historieta quiere buscar ese punto de clímax o de atracción al lector. También están las historietas fantásticas, en las que se presenta el mundo como si fuera parte de un episodio sobrenatural que está fuera del sistema racional de comprensión de la vida social. Un ejemplo muy claro de estas historietas serían las hadas, los cuentos de hadas y los monstruos. También están las historietas de ciencia ficción, donde presenta al mundo de una manera distinta, no al actual ni al histórico, y donde se emplean elementos tecnológicos y metafísicos que lo constituyen como una historia fantástica. También podemos encontrar la historieta de historietas históricas, donde nos relata hechos reales o ficticios que se dieron dentro del mundo. Su ilustración siempre va hacia la antigua, nunca va a lo actual, sino hacia lo antiguo, ya que es algo histórico. Y está la costumbrista. Y las historietas costumbristas, que son aquellas que dan como un tipo de simulación del mundo real en presente o en pasado. Esta puede centrarse en la vida personal del protagonista, en su familia o en su núcleo social.
Están las historietas policíacas, que son las más también típicas y conocidas, que se puede llamar también como cómic policíaco o historias de crimen o de serie negra. Estas suelen tratar de temas de investigación y de criminalidad, donde intervienen personajes policíacos y delincuentes. También está la historieta romántica, en donde se muestra el tema central de una relación, muestra emociones, muestra sentimientos y normalmente se presenta como la interrelación entre dos personajes que tienen un vínculo en común o cierto sentimiento. Y para finalizar están las historietas humorísticas. Y estas historietas humorísticas también se les conoce como cómic humorístico y se centra en contar situaciones alegres, de chistes, donde se presentan bromas y juegos no solamente verbales sino también escritos. Ahora, las historias de terror, que son aquellas que suelen crear sensaciones de horror, disgusto, pavor o repugnancia. También está la historia de western. Tal vez no conozcan mucho este tipo de historieta, pero este tipo de historieta se desarrolla en un ambiente tipo al oeste, donde presentan la vida de las primeras colonias que se dieron entre 1840 y 1990. También están las historietas deportivas, que como su nombre lo dice, se centran simplemente en contar la vida en un ambiente deportivo, en situaciones deportivas, sean reales o ficticias. Muchas gracias por su tiempo y tenga un buen día, profesora. Yo soy Stephanie Contreras y a continuación les voy a hablar sobre los elementos del cómics, ya que son aquellos que se dividen en dos subcategorías que están relacionados con el texto y por otra parte con la imagen. Bueno, y cuando hablamos de aquello que está relacionado con la imagen de esa categoría, nos referimos precisamente a los elementos que están dentro de ella. Por ejemplo, la viñeta contiene también ángulos, planos, formato, color, pero mi compañera Luz Day les va a hacer una pequeña introducción acerca de esto. Ahora veremos los elementos del cómic relacionados con la imagen. El primer elemento es la viñeta, que es donde sucede todo el relato y donde el personaje actúa. Hay varios tipos de viñetas. Pueden ser cuadradas, triangulares, circulares, rectangulares y algunas con formas no tan simétricas como estas que vemos acá. El segundo elemento es el encuadre, que es donde se desarrolla la acción dentro de la viñeta. El tercer elemento son los planos, y existen varios tipos de planos que el autor utiliza para darle un enfoque al relato. El primer plano que un autor puede utilizar es el gran plano general, que es en donde se muestra en la imagen el contexto en el que se desarrolla la acción. El segundo plano es el plano general, que es donde el personaje aparece de pies a cabeza y puede que aparezca el contexto o donde se desarrolla la acción. Sin embargo, la intención es mostrar las características del personaje completo. El tercer plano es el plano americano, que va desde las rodillas hasta la cabeza, y este tiene como intención mostrar características físicas del personaje o emociones. El cuarto plano es el plano de detalle, que se centra en mostrar una parte específica del personaje. El quinto plano es el primer plano, que es en donde se muestra de los hombros a la cabeza y puede mostrar, la intención es mostrar características psicológicas o acciones del personaje. El cuarto elemento son los ángulos, que es de la perspectiva que ve el autor la acción, y esto puede causar profundidad y dimensión a la imagen. Hay tipos de ángulos. El primer ángulo es el ángulo a la altura de los ojos y se ve la imagen derecha. El segundo ángulo es el ángulo picado, que se ve de arriba hacia abajo. Y esto puede connotar o significar en la historieta, si el autor quiere utilizarlo como recurso, una acción de inferioridad.
El tercer plano es el ángulo contrapicado que va de arriba hacia abajo y el autor puede usarlo como una connotación de superioridad. El cuarto plano es el plano que se ve de manera perpendicular. El quinto elemento son los colores. Los colores cumplen un papel muy importante en el cómic, ya que puede ser más llamativo para el lector. Sin embargo, existen cómics que son a blanco y negro, pero esto atrapa al lector y tiene diferentes funciones dentro del cómic. Tiene 4 diferentes funciones. La primera es la significativa, que connota significados. La segunda es estética, que permite que la historieta sea más bella al ojo del lector. La tercera es la psicológica, que es donde se utiliza mucho la psicología del color, permitiéndole al lector sentir emociones a través de los colores. La tercera es la figurativa, la figurativa, que es la que le da realismo a la imagen. Pero a continuación también encontramos otro tipo de elementos que también pertenecen a esta categoría, como lo es el dibujo, las metáforas visuales, las líneas cinéticas, el código gestual. Una vez habiendo comprendido qué son las viñetas, pasamos a lo que es la base del cómic, que es el dibujo, ya que a través de ella se representan las historias y ella va dentro de las viñetas. Y ahora continuamos con lo que se le llama metáforas visuales, que es aquella que expresa contenidos que están relacionados con el funcionamiento psicológico o emocional de los personajes. Un ejemplo de esto sería cuando aparece una bombilla arriba de la cabeza expresando una idea, o cuando hay muchas estrellitas dando vueltas, lo cual se refiere a que sufrió un fuerte golpe. Y ahora continuamos con un elemento que vemos mucho en los cómics, pero que quizás no sabíamos que recibían este nombre, y son las líneas cinéticas. Son aquellas que reciben un significado de acuerdo a su posición, ya sea horizontal, vertical o diagonal. En el caso de un motociclista que va muy rápido, las líneas horizontales reflejan la velocidad que lleva. Y por último encontramos el código gestual, que es aquel que brinda una determinada información a través de los gestos o de los movimientos corporales. Unos ejemplos de esto sería el enfado, la alegría, la tristeza. Ahora veamos aquellos elementos que hacen parte del texto. Dentro de esto se encuentra la cartela, el cartucho, la onomatopeya y el bocadillo. Primeramente, la cartela es la voz del narrador, se coloca en la parte superior de la viñeta y suele ser rectangular. El cartucho también es una cuartela que sirve de enlace entre 2 viñetas consecutivas. Y bueno, para concluir nos encontramos con el bocadillo o el globo, que es aquel espacio donde se escribe lo que piensan o dicen los personajes. Este también varía según su entorno, según la forma de cómo sea ese bocadillo. Por otra parte, este cuenta con 2 partes, que es el globo y el rabillo. El globo es aquel donde se coloca el texto como tal, y el rabillo es el que direcciona en donde se encuentra la persona que lo está pensando o lo está diciendo.